Estamos en la Listo. tutoría del martes 1 de octubre de Lengua 2, acá con el compañero Lisandro. Y bueno, vamos a ver algunas cuestiones que están, bueno, que están trabajando, ¿no? Están terminando las semanas 5 y 6 para cerrar la secuencia 1 y tienen que ver las semanas 7 y 8 para comenzar la secuencia 2. Son dos temas distintos, dos cuestiones distintas que estamos abordando. Cerrar lo que estamos estudiando sobre el texto explicativo para pasar a ver de qué se trata el texto argumentativo, digamos, ¿no? Que son dos tipos de discurso importantes a tener en cuenta y a trabajar y ver. Entonces voy a compartir pantalla, si te parece, sobre tu texto primero, que es lo de para cerrar la secuencia de la semana 5 y 6. No sé si la Justo reflexión. acá me llegó la notificación de la corrección. Ah, sí, puse un comentario chiquitito igual. Bien, bueno, acá tenés el texto. En líneas generales yo lo vi bien, no vi errores de redacción o de comprensión o frases que no se entiendan. Es muy claro en cuanto a de lo que querés hablar, que eso es muy importante, ¿no? Para todos los que están viendo también, que el tema sea puntual y que se sepa de qué se está hablando. En este caso se habla del ciclismo en general, pero va a hablar del ciclismo de competición en particular. Entonces, yo lo que te ponía acá es que no estaría mal en este tipo de textos, ya que, a ver, como el texto está bien, te voy a hacer correcciones que van a mejorar tu texto, pero tu texto está bien, ¿sí? Como pequeñas cosas, si habría muchos problemas como de escritura, me centraría en eso y no te diría capaz que esto, pero como no están esos otros problemas, te digo esto que puede como mejorar el texto, porque la escritura es así, siempre se puede mejorar, siempre se puede corregir algo, nunca sale de buenas y de primera y de una única vez. Entonces, la primera cosa para decir es que yo leo este primer párrafo y se me ocurre que yo, que no sé mucho del ciclismo general, no vendría mal, como texto explicativo, agregar una pequeña introducción que va antes de esta primera cosa, de este primer, como de acá ya vas como al punto, que diga en este texto, ¿no? O sí, puede ser en este texto, cualquier otro comienzo, vamos a explicar o explicaremos de qué se trata o los tipos de ciclismo relacionados a la competición y sobre el final también hablaremos del ciclismo urbano, ¿no? Entonces, porque vos a lo último haces como un comentario, Sí, entonces, ¿cómo hacer un breve párrafo? Que en este caso, no, como el texto es corto, no va a ser un párrafo, por ahí son dos oraciones que te lleva a decir eso, pero ya introduce. Entonces, el lector que no sabe, viste, lee ciclismo y se le puede disparar para cualquier lado, se le puede disparar el que le gusta hacer ciclismo, de esos que uno ve cuando va en la ruta, que van en masa crítica haciendo vídeos, claro. qué sé yo, se le puede disparar para cualquier lado, ¿qué será? Entonces, una introducción que orienta al lector a decir de qué vas a hablar dentro de lo que es el universo del ciclismo, porque también podría ser un texto que hable del ciclismo, pero particularmente, no sé, de los tipos de bicicleta, qué sé yo, relacionadas al ciclismo. Entonces, que digas de qué vas a hablar. Eso como una primera cuestión. Y después la otra cuestión es, y yo esto te lo puedo hacer ahora, pero te lo quería mostrar para mí, para que se entienda que un texto es como una unidad toda entera. Después va a cambiar porque si este texto se publicaría o en un blog o en una revista, capaz que el formato cambia, pero como que trataría de como hacerlo más texto, no tan cortado, ¿no? Entonces, Perfecto. para eso por ahí vos acá lo que Sí, podés, yo como que puse subtítulos, una claro, guía. que por ahí no están mal, pero por ahí más que un subtítulo corres porque son párrafos tan cortitos, en realidad lo que vos podés sacar acá también es introducir una frase que diga, introducir los tipos de, ¿no? Con una frase, perdón, em, los tipos de ciclismo. Entonces, ahí vos Le podés, puedo poner a continuación, exacto, explico algunos, sí. eh, eh, a continuación se detallarán o se algunas disciplinas del ciclismo. claro, tipos de ciclismo o disciplinas dentro del ciclismo, entonces ahí, y capaz que esto, por ahí el subrayado es más, el destacado, el subrayado, estos son cosas súper específicas que te estoy diciendo, ¿eh? Nadie tiene por qué saber esto, pero quizás es mejor una cosa así que el subrayado.
para que tenga como Perfecto. esa sensación de texto que no es un subtítulo, que no corta. Entonces, bueno, y ahí vas como, sí me parece que está bien el punto de aparte, lo podés hacer tipo lista o tipo, no sé si ítems, pero, y sacar estos espacios. Entonces, capaz que para sacar estos espacios tenés que hacer esto que estoy haciendo yo ahora, que es cuánto espacio, eliminar espacios antes del párrafo. Entonces ahí te los va cortando, eliminar espacios después del párrafo. Entonces ahora si yo hago ahí, bueno, esto ves lo debería haber eliminado. Pasa que en el Drive, ahí, ¿ves? Ahí lo elimino. Eliminar espacio, entonces ya te queda, claro, este no, si no Perfecto. queda, Yo igual lo hago bien en el Word y después se lo mando de vuelta claro, por el ahí. Drive. Entonces ya iba quedando, ¿ves? Entonces si vos vas mirando el formato, otra cosa que siempre también ayuda es todo el texto a justificar. Entonces ya ibas teniendo como una forma más de texto, que no es como cosas sueltas, como frases, como unidad, como la idea de unidad. Eso parece una pavada, porque por ahí vos no o sea, el texto es re claro, se entiende, no hay problemas de escritura, pero visualmente también estas pequeñas cositas de marcas de escribir en procesador ayudan a entender qué es un texto. ¿Sí? Eso. Y después, bueno, nada, me parece que está bueno y hacer lo de la intro, o el cierre creo que está bien con eso, porque vos ya en la intro anunciás que va a haber ese tipo de cierre, unir este párrafo que introduzca esta lista y con eso yo creo que estamos bien. Perfecto. Bien, ahora Buenísimo, buenísimo. Ahora lo algunas voy a... y lo que vos tendrías que hacer, no sé si ya lo hiciste, es, esto ya está, yo ya te lo corregí, vos lo mejorás y eso va a ser tu entrega final del TP para cerrar la secuencia uno. Viste que acá, mira, ahora voy a compartir para también todos los que después van a ver la grabación. Fíjate que en evaluaciones hay trabajo práctico uno. Entonces Perfecto. ahí descargas Eso lo cargó el viernes, ¿no? el anterior, sí, pero el Ah, anterior. En no, realidad, no lo había visto. mira, acá lo que tenés que entregar es la reflexión, porque cuando vos descargas la consigna del TP vas a ver dos puntos. El punto uno, ¿sabes qué dice? Dice corregir el texto del Drive, ¿Qué es pero, lo que tengo que hacer ahora? pero ya lo hiciste, claro, lo que tenés que hacer ahora, pero dice, hacelo en el Drive. O sea que vos lo haces ahí, donde yo también te corregí, lo corregí, si querés sacás mis comentarios como resolver, 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 y te queda todo perfecto y no lo tenés que pasar a ningún lado. Y lo que tenés Perfecto. que entregar acá es una reflexión que te pregunta cómo te fue con la actividad, bla, 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 que es muy cortita, que eso lo subís en cualquier Word que hagas, subiste esa reflexión y ya con eso te da por Ah, cerrado, porque hiciste las dos tareas. ¿y se entrega por acá por campus o Se se los entrega mando por por, Drive? no, lo mandás por acá, viste que dice entrega de TP. Bueno, Excelente. acá yo veo a vos te va a aparecer otra cosa, porque yo soy profe, entonces veo todas las entregas, pero Sí, sí, sí. te va a aparecer para entregar como cualquier tarea esa reflexión. Pero lo que me refería es que el punto uno del TP ya lo haces en el documento que estás escribiendo. Excelente. Eso lo hago ahora cuando termine la clase. Genial. Y ahí tenés la secuencia uno finiquitada. Listo. Y la secuencia 2 no sé si llegaste, pero me acuerdo que cuando me dijiste estabas demorado, y esto es para todos los que están atrasados, yo lo que les dije a muchos es que prioricen terminar la secuencia 5 y 6 y hacer el TP, así ya se olvidan de la secuencia uno y después le dan tiempo a la secuencia 2 que igual recién arranca. Entonces, bueno, la semana 7, la semana pasada habíamos empezado a hablar que ustedes tenían que ver una serie, y ahí empezar a ver el tema de la argumentación, las posturas, etcétera, etcétera. Es divertido, es una serie que está en Netflix, así que solo hay un capítulo acá para que puedan ver. Si te gustó la serie, por ahí te enganchás y la seguís mirando después. Eh, Todavía no entré. ¿Qué serie es? Se llama, no sé si la vas a conocer, pero está en Netflix. Se llama La Ley de Lydia Poet. Acá está en la actividad. La ley del día Poet, que trata sobre es una serie italiana de época, pero vas a ver que es muy entretenida. Perfecto. Se trata de la primera, está basada en una historia real, sobre la primera abogada italiana moderna. Y ahí hay unas preguntas para hacer en un foro. Eso es la semana 7. Y después la semana de hoy, bueno, obviamente esta actividad se llega después de haber leído las claves de la semana,
que esto lo trabajamos la semana pasada. Ahora hago un paneíto de la semana 8, así ya queda grabado también lo de esta semana, que recién la abrí el lunes, un poquito tarde, la abrí porque igual estaban haciendo el TP. Eh, entonces vamos a ver acá la cuestión de eh, los discursos argumentativos. Me está cargando, por eso por ahí no lo ven. A ver, nosotros en la semana 7, que vos todavía no la viste, ya la vas a ver, estamos viendo qué es un texto argumentativo. Viste que así como vimos, o un discurso, así como vimos que el discurso explicativo explica un tema especializado, el ciclismo, por ejemplo, Sí, eh, y ustedes se están animando a escribir un primer texto explicativo. Hay diferentes tipos de textos explicativos, incluso diferentes grados, ¿no? Como grados más especializados, tipo revista científica, y textos explicativos un poco más comunes para todo público, como los que yo les estoy pidiendo a ustedes que escriban, ¿no? Y en este caso estamos en en la secuencia 2, donde vamos a ver discurso argumentativo. Entonces, ¿qué es la argumentación? Te pregunto a vos, Fabricio, ¿qué es lo que entendés por argumentación? Eh, para mí argumentar es como justificar lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, darle un propósito a una idea, podría ser. Exactamente. Y en ese caso, esa idea no es una idea que todo el mundo comparte. Probablemente Claro, haya posturas yo tengo que distintas. defender lo que pienso. Exacto. Entonces, argumentar tiene que ver con eso, con tomar posición sobre una idea determinada, ¿no? ¿Cuál es el mejor jugador? Puede ser desde esos debates cotidianos sobre cuál es el mejor jugador del mundo en la historia del fútbol, y entonces Maradona, Pelé, Messi, bla, 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 y es una discusión donde hay que argumentar, pero también pueden ser debates más sociales y públicos y de interés públicos, como desde el derecho de voto femenino hasta la ley de matrimonio igualitario, hasta la ley del aborto, cosas que se debatieron en el Congreso Nacional y que todos recordamos que llevaron días, ¿no? Y sesiones y semanas y Sí, sí, meses de más lejos del debate. presupuesto universitario, ¿no? Bueno, también, pero yo creo que ahí, yo no sé si hay gente que está en contra de la aprobación del presupuesto universitario. Me encantaría pensar que ya es, sí, la gente que está en contra es la que no lo quiere aprobar, que es en este caso un gobierno particular determinado, pero que es, quiero creer que es más eso y que está ligado al poder, que socialmente la gente no quiera que haya Sí, plata para pero los otros. lamentablemente es la minoría la que decide en este Bueno, caso. sí, es que en realidad es una minoría que se supone que la gente votó en representación, por lo tanto representa una mayoría. Y ahí entramos, bueno, ¿ves? Esta conversación que estamos teniendo es como una conversación también de debate argumentativo, porque uno diría, sí, yo creo que todo el mundo tendría que estar de acuerdo sobre la ley de financiamiento educativo. Es una mayoría que, o sea, una mayoría claramente lo votó, pero dentro de lo que es Cámara de Diputados hay otra mayoría que es oposición que al final termina, ¿no? Como dándose vuelta. Y ahí está el gran problema, bueno, sí, eso sí, eso existe. Y eso pasa, y eso también pasa en estas leyes de debate tan polémicas, ¿no? Tan polémicas en el sentido de debatibles, de que la gente pensó y los mismos representantes, diputados, senadores que representaban a un bloque político que por ahí tenía una tendencia marcada por sus ideas de base, en decir yo tengo que estar a favor o en contra, y algunos terminan votando otra cosa porque nos hace poner, eso es lo que deseablemente debería pasar siempre, ¿no? Decir, bueno, la verdad es que yo estoy como representante de mi bloque, esto, pero la verdad es que dada la situación o dada la magnitud de pensar esta ley o pensar tal cosa o tal otra, la posición cambia. Y mismo algunos que fueron cambiando de opinión, y todo eso fue presión en el buen sentido, ¿no? De una militancia o de la gente en la calle diciendo, no, esto tiene que suceder, tiene que salir, bla, bla, bla. Y así es como funciona también el sistema político, que con sus desperfectos, ¿no? Eh, Uno tiende a, Vamos a ver si mañana reaccionan con la marcha. ojalá, va a ser grande, es la segunda del año, ¿no? La primera Sí, también tuvo la su, primera fue grande, se espera que sea más grande todavía. sí.
Así que bueno, mira, y les quiero explicar, cambiando, sí, ojalá estamos todos por eso, ¿no? Porque, bueno, nosotros como trabajadores de la universidad, docentes y no docentes, ¿no? Un Eh, desastre. Así que bueno. Y lo que quería mostrar, porque esto es una presentación para que sepan usarla y leer todo, es, bueno, así como vimos, no sé si te acordás, que el texto explicativo, y para los que después van a ver la grabación, habíamos visto cuáles eran los recursos, ¿no? Cuando escribimos un texto, bueno, o cuando leemos un texto como ustedes tuvieron que leer el texto de las esferas de Edison o el texto de la ley simple, veían que había definiciones, había reformulaciones, había ejemplos, y a todo eso le vamos llamando recursos, ¿no? Recursos explicativos. Bueno, ¿cuáles son los discursos argumentativos? ¿Bajo qué argumentos yo voy a tener? Entonces, no, perdón, primero, antes de ver los recursos, lo que vamos a ver es cuáles son los tipos de texto argumentativos, ¿no? Bueno, Ay, el alegato es lo que yo le acabo de decir, justificar o defender, ¿no? sí, pero el alegato es algo un poquito más específico que tiene que ver con en un contexto de juicio, ¿no? El alegato es como es una figura del derecho, vamos a decir, no es una figura del derecho, es una figura jurídica y se usa para, bueno, es un tipo de discurso argumentativo que va a buscar o justificar o defender una causa o una idea en un contexto de juicio probablemente, ¿no? Entonces vemos esas películas de juicios orales en donde aparece el alegato. Entonces, si ustedes hacen clic acá, tenemos un alegato acá, miren, a ver si se escucha, vos decime, A Fabricio. ver. No, ¿Se escucha? Proceso ha significado ahí va, ahí a sí. quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la Esto abyección de la dictadura, ¿no? visto en profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Este es el alegato que hace Stracera en el juicio al fiscal, ¿no? Que estaba en la causa por los juicios a las juntas en la postdictadura. Es el alegato que hace el fiscal Stracera, que después Darín representa, después si pueden mirar, pueden hacer ese juego de ver cómo lo hace Darín en la película 1985, que salió ahora hace poco relativamente. Sí, película. Bueno, es la misma escena, ¿no? La escena donde Darín hace el alegato es esta escena que está también testimoniada, ¿no? Miren, Dante Alighieri, en la Divina Comedia, observaba el séptimo círculo del infierno para los violentos, para todos aquellos que hicieron un daño a los demás mediante la fuerza. Y dentro de ese mismo recinto, sumergía en un río de sangre viviente y nauseabunda cierto género de condenados, así descritos por el poeta. fíjense que acá es interesante porque Stracera cita un pasaje de la Divina Comedia de Dante Alighieri, o sea que él en su alegato que está leyendo y que escribió, después de escuchar todos los juicios, etcétera, etcétera, él retoma la figura de un poeta escritor para hablar de su universo literario en favor de su argumentación, ¿no? ¿Quiénes son los que reciben castigo? ¿Quiénes son los que reciben perdón? Etcétera, no sé, etcétera, etcétera. Entonces es interesante porque habla de estos son los tiranos, ¿no? Entonces está hablando de esa figura que aparece en la Divina Comedia y cómo él la usa en favor del argumento de su alegato, que obviamente su alegato va a ser para poder enjuiciar a los responsables de la dictadura. Escuchemos un poquito más a ver si aparecen otros elementos, porque esto después lo vamos a ver como recursos, entonces es interesante, igual después voy a volver. Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran sus despiadadas faltas. Yo no vengo ahora a propiciar tan tremenda condena para los procesados. Si bien no puedo descartar que otro tribunal de aún más elevada jerarquía que el presente se haga oportunamente cargo de él. Me limitaré a fundamentar brevemente la humana conveniencia y necesidad del castigo.
Sigo a Oliver Wendell Holmes cuando afirma: la ley amenaza con ciertos males si uno hace ciertas cosas. Fíjense cómo él también genera una cita autoridad, que esto es algo que habíamos visto como recurso. De hecho, en el texto que escribieron tendrían que haber puesto, bueno, vos ponés una cita de autoría indirecta cuando citás a la Asociación de Ciclistas o algo así general, ¿no? Bueno, entonces la cita de autoría no es algo exclusivo del texto o el discurso argumentativo, explicativo, también se usa la argumentación, se usa con fines distintos. Pero entonces él acá genera una cita autoridad, es la segunda cita autoridad que usa, porque primero hace una especie de comparación con la Divina Comedia. Entonces, por ahí la cita Dante no funciona como una cita autoridad, pero sí como una comparación del libro. Y después viene esta cita autoridad donde está leyendo lo que dice esta persona. Si uno persiste en hacerlas, la ley debe infligir estos males con el objeto de que sus amenazas continúen siendo creídas. El castigo, que según ciertas interpretaciones no es más que venganza institucionalizada, se opone de esta manera a la venganza incontrolada. Si esta posición nos vale ser tenidos como pertinaces retribucionistas, asumiremos el riesgo en la seguridad de que no estamos solos en la búsqueda de la deseada ecuanimidad. O sea, dice, bueno, frente a un horror o algo tremendo, hay que ir al castigo, no ir a la venganza. Ese es su argumento, para poder enjuiciar. Aún los juristas que más escépticos se muestran respecto de la justificación de la pena, pese a relativizar la finalidad retributiva, terminan por rendirse ante la realidad. Podemos afirmar entonces, con Gunther Stratenberg, que aun cuando la función retributiva de la pena resulte dudosa, prácticamente no es sino una realidad. La necesidad de retribución en el caso de delitos conmovedores de la opinión pública no podrá eliminarse sin más. Si estas necesidades no son satisfechas, es decir, si Fíjense que dice, es decir, que si fracasa, dice después, el es decir reformula para explicar, seguir explicando, ¿no? Otro recurso que también vimos en los textos explicativos que van a aparecer en los argumentativos. aunque solo sea supuestamente la administración de la justicia penal, estaremos siempre ante la amenaza de la recaída en el derecho de propia mano o en la justicia del Lynch. Por todo ello, señor presidente, Y fíjense el recurso del alegato, ¿no? Por todo lo expuesto, por todo esto que estoy fundamentando y explicando, señor presidente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad, salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que y es interesante esto porque dice, bueno, nadie puede decir, ¿no? Frente a un país que torturas, secuestros, incluso no son contingencias del combate, por la teoría de los dos demonios, que era una teoría que se había estado barajando sobre esto fue una guerra, entonces hubo vencedores y vencidos, etcétera, etcétera. No, había que enjuiciar a, bueno, a la Junta. el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores en base a los cuales se constituyó la nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal. Bien, bueno, corto ahí para no hacerlo largo. Me parece que el alegato tiene un montón de condimentos que después podemos retomar en las siguientes tutorías y volver. Después, otro tipo de discursos argumentativos puede ser la nota editorial, ¿no? Que aparece en los diarios cuando leemos, los digitales, los de papel, incluso las columnas de televisión, cuando miramos programas periodísticos, que tiene que ver con un tipo de discurso argumentativo que va a expresar la opinión oficial de ese medio de comunicación, ¿no? Entonces están las columnas del periodista tal o cual que va a decir lo que opina. Y es puramente argumentativo. De hecho, a veces
demasiado argumentativo, demasiado centrado en la opinión del periodista y hasta incluso podríamos decir que trae un problema que muchas veces tiene que ver con si está brindando información fidedigna como comunicador, ¿no? Porque por ahí en pos de su argumento, no sé, pienso en periodistas que son muy extremos como Nelson Castro, Majul, La Nata, no sé, si me ocurre otro que sea de otro corte político, ya se me va a ocurrir, pero que son por ahí demasiado extremos en sus ideas y que, bueno, pero eso es una nota editorial. ¿Sí? Nos gustó o no, es una nota editorial. Y hay que entenderlo así, como nota editorial, también para que nosotros como ciudadanos que consumimos los medios de comunicación podamos discernir y diferenciar en, bueno, hasta qué punto el periodista con su perspectiva periodística y de información y todo está brindando una opinión. No es solamente información, ¿sí? La nota de opinión es muy parecida a la nota editorial en el papel prensa, en el diario en papel o en el diario digital. La diferencia, algunos periódicos la mantienen y algunos ya no por todo esto digital que está habiendo cambios. La diferencia es que, por ejemplo, no sé, vos agarrabas el Clarín en una época y Clarín tenía su nota editorial siempre en la misma página y no estaba firmada por ningún periodista, era la línea ideológica del diario. Entonces vos siempre leías, creo que se sigue manteniendo. Después tenés la nota de opinión, que dice opinión, pero está el nombre del periodista, está firmada por el autor y capaz que si bien ese periodista participa de ese medio que tiene la misma línea ideológica, política, puede haber algún cambio porque está firmada. Tengo un diario Clarín en la mesa. A ver, a veces dice editorial, Ah, vamos con la de Milei reivindicó su gestión. eso ya aparece como noticia. Tendría que estar o en la contratapa o en la primera página. No dice algo No, que, no dicen nada. mira, sí, pudo haber cambiado ahora. No dice nada de quién escribe qué. No, y fíjate que arriba, en el rubro, a veces dice opinión. Entonces ahí sí están firmadas. Ah, acá tenemos a Ricardo Kirchbau, después Alejandro Borenstein, Claro, Orenstein, el hijo de Orenstein, de Tato. Eh, sí. Semáforo Semanal, Guillermo Kellmer. claro, esos son los columnistas que hacen columnas semanales. A ver, estoy entrando a ver si veo la edición impresa. A ver, algunos, porque acá, edición impresa, a ver. Eh, no me Sí, si deja, no, Nicolás Wiñaski está. sí, no me deja ver mucho más porque no estoy suscrita. Me hace pagar. Ya nada es gratis, tampoco el internet. Em, bueno, acá no, sí, acá no aparecería que este de Milei, justo tenés el de hoy. Es el del domingo. Milei entre los salarios y las encuestas. Pero ves que dice del editor. En ese de Milei, vos tenés el que dice Milei entre los salarios y las encuestas. Dice del editor, aparece la foto y el nombre al lado. Bueno, nada, Martín Boneto, ¿será? mira, este veo yo. A ver si lo ves. ¿Ves? Ahí, para que lo chico. Acá, Milei, entonces aparece, dice nota del editor, y está firmada. En realidad, a veces las editoriales no están firmadas, pero responden a la línea. Bueno, es mostrar eso, ¿no? Como Sí. un poco cómo funciona. Entonces, la editorial y la editorial de opinión son parecidas. Después está la reseña crítica. A ver, Ah, bueno, acá está Carelli Lynch, bien, es el que lo escribió. ok. Sí, está donde apenas comienza y lo muestro. A ver, ¿para qué te miro vos? Claro, ahí, exacto. Bien,
en cada uno de estos, si ustedes hacen clic, van a encontrar un tipo de material diferente, ¿no? ¿Ves? Ah, mira, acá está uno, yo me había olvidado, si hacía clic en La Nación, por ejemplo, dice editoriales. Entonces acá está todo ordenado por editoriales. Las editoriales que La Nación fue sacando el 1 de octubre hoy, el 30, etcétera, etcétera. Después, entonces, alegato, está el video de Estracera, editorial, está este de La Nación, nota de opinión, hay otro hay una nota de opinión que está firmada, ¿no? Sobre correr con discapacidad visual. Ay, para que anda lento porque esta nota, no sé si está firmada, pero dice opinión arriba, es una sección de opinión. Editoriales, opinión, es adentro de editoriales. Después, reseña crítica, esta también es un texto. Estamos viendo ejemplos de textos o discursos argumentativos, ¿sí? Esta es una revista cultural, literaria, que yo leo mucho, y acá Juan José Becerra, que es un escritor, hace una crítica, eligió una reseña crítica de algo conocido por todos, que se llama, había un programa que se llamaba Solamente Vos, yo la verdad es que no lo vi en tele, que era de Polka, del 13, y entonces cuenta un poco cómo es la novela. Creo que trabajaba Adrián Suar y Natalia Oreiro. Entonces, fíjense que es una reseña crítica donde hace una lectura de la novela y critica o elogia o destaca las cosas que le parece que están buenas, ¿no? Entonces, la reseña crítica es un género también argumentativo, pero más cultural. Puede criticar una serie, puede criticar una película, puede criticar una novela, ¿no? Un libro. Bueno, eso es algo que por ahí al final de la cursada van a terminar escribiendo. Me parece que voy a optar más que porque escriban una argumentación de un tema político, que se animen a hacer alguna reseña crítica de alguna serie, o de algún capítulo, ¿no? De una serie, depende, de algo más relacionado con lo cultural, que por ahí es más sencillo. Entonces acá tienen ejemplos. Después está el debate como caso de, a ver qué les puse acá. Uy, se colgó. Eso es porque estoy compartiendo la pantalla, entonces anda un poquito más lento. Bueno. No sé si tenés abierto vos el campus, y por ahí haces clic vos. A ver si Ya está. dejo de compartir. Se me colgó. Dame un Ah, segundito. era un videíto que está arriba. Ahí, me aparecía más arriba y no se veía. Ahí está. Mira, este es un Ahí debate, va. un fragmentito para que escuchemos. Y ha soportado muchas humillaciones, he sido yo. El proyecto de unión consagra definitivamente familias de clase A, familias de clase B. Al posibilitar la adopción de menores a parejas del mismo sexo, no estaremos afectando los derechos de los niños. Yo digo, ¿qué pueden decir entonces muchos niños que son violados, que son maltratados, que son ultrajados por padres que son heterosexuales? Ni en la Biblia he encontrado un párrafo donde Cristo se enojara con los homosexuales, se enculaba con los fariseos, con los mentirosos, con los tramposos, con los recaudadores de impuestos. No discriminaba. Que si voto a favor de este proyecto, tal cual se han planteado las cosas, estaría votando en contra de la opinión de la Iglesia Católica. Realmente me sentía avergonzado de las palabras de quien tendría que ser mi pastor, que es Monseñor Bergoglio. Me parece que plantearnos que la envidia del demonio es la que quiere destruir a Dios y es la que está dentro de esta ley realmente no corresponde a lo que tendría que ser un evangelizador. Bien, este era como una especie de informe, esos informes que hace la tele, donde era como un pedacito, ¿no? De diferentes alegatos o argumentos. Ahí tenemos como
un formato dentro de otro, ¿no? Como el alegato chiquitito que da el senador o el diputado sobre si va a votar en contra o a favor del matrimonio igualitario en este caso. Era un informe periodístico, entonces mostraban un poquito de todas las diferentes cosas que se fueron diciendo, y eso es un debate, ¿no? Y es un debate público porque durante mucho tiempo se estuvo debatiendo en los medios, se estuvo debatiendo en el Congreso y estuvo abierto al debate en la sociedad también. Bueno, esto se va a cortar, pero bueno, esa es la clase de hoy y, no mostré, tengo 2 minutos para mostrar y ya te dejo tranquilo para almorzar. Este, mira, acá tenemos la actividad para todos y todas, después van a ver la grabación, donde aparece esta cuestión de es un foro también, ¿no? Tienen que leer, es interesante porque es una nota que justo ahora quedó un poquito más atrás, pero no es tan vieja, porque fue justo ahora cuando terminaron los Juegos Olímpicos, no sé si estuvieron ahí en tele. Ah, sí, lo vi, lo del la boxeadora. Exacto, bueno, es una noticia sobre eso, Tensueños Olímpicas, la participación de personas trans e intersex en París 2024. Entonces es una nota donde aparece un caso de una acusada, de un atleta, etcétera, etcétera. Entonces la actividad es cuál es el tema de debate de la nota, decir cuál es el tema de debate, transcribir 2 oraciones o párrafos en donde perciban cuál es la opinión o la postura del que escribe en la nota, que en este caso es esta periodista, Gaitán Gil. este, Anota las palabras o frases que sientas que no entendés, que hay alguna cosa larga así o que no entienden, lo anotan, y compartir las respuestas 1, 2 y 3 en el foro. Eso es lo que hay que hacer, ¿sí? La nota no es tan larga, la verdad, y bueno, y es para eso. Esa es la tarea de esta semana. Pero bueno, Buenísimo, profe. como siempre, la prioridad es lo otro, que vos ya lo corregiste ahora, y entregar el trabajo para terminar secuencia 1, y listo, y después se ponen con la 7 y la 8. Buenísimo. Bueno, Bueno, profe, nos vemos. Gracias. hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau, Mañana, chau. mañana la marcha, ¿eh? Sí, sí, nos vemos. Chau, chau. Chao.